Bien, pues vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie El Sermón de la Montaña. Ya vieron ese video por última vez, ¿ok? No sé si lo tienen claro, pero empezamos a trabajar en esta serie el 25 de junio del 2023. Llevamos 10 meses estudiando el sermón más completo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Un sermón que, como los que estuvieron presentes en toda la serie se dieron cuenta, toca absolutamente todos los aspectos de la vida cristiana. Y por lo tanto, estudiar este tipo de pasajes en la Biblia como lo hicimos detalladamente, es como ponernos a nosotros mismos bajo una lupa, ¿verdad?, que nos está escrutando de muy cerquita. Nos ayuda a autoevaluarnos porque no queda fuera de su alcance nada de lo que tiene que ver con la vida cristiana. Pero fíjense, no podemos decir que ya terminamos este pasaje. Ahorita terminando el primer servicio, un señor se me acercó y me dijo: ¿y ahora qué sigue? Y le digo: pues ¿cómo que qué sigue? Pues seguimos estudiando la Biblia, ¿no? Pero miren, este es un sermón que tienes que leerlo y releerlo y releerlo y seguir, tienes que regresar a él un montón de veces, porque este sermón nos ayuda, fíjate, a evaluar qué tan genuina es nuestra fe y qué tanto realmente estamos creciendo espiritualmente. Si tú constantemente te evalúas en contra de lo que dice ahí Jesucristo, te vas a dar cuenta si realmente estás creciendo. La semana pasada terminamos con lo que se puede considerar el cuerpo del mensaje, el contenido principal del mensaje. Pero nos quedan 2 versículos que están relacionados con el Sermón de la Montaña, porque en estos versículos el apóstol Mateo nos comenta cuál fue la reacción de la gente que lo escuchó y por qué reaccionaron de esa manera. Entonces voy a leer los 2 versículos, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el asombro de esta gente. Mateo 7, versículos 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre, por este sermón que hemos tenido el privilegio de poder estudiar. Y te pido, Señor, que realmente tengas a nuestros corazones muy bien preparados, suavecitos, para que tengan en nosotros el impacto que tuvieron estas palabras en la gente que lo escuchó la primera vez. Abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a ver la profundidad de las cosas que vienen incluso por debajo de las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, estos 2 versículos, que como ya dije no son parte del cuerpo del sermón, a algunas personas les parecen que no son muy importantes, pero en realidad son muy importantes porque las enseñanzas que da Jesucristo nos dicen mucho acerca de la persona que predicó el sermón. Por eso es más importante de lo que parece, porque como todas las cosas que estudiamos en la Biblia, y estas son cosas que constantemente enseñamos, nuestra lectura de la Biblia siempre debe de llevarnos al Señor Jesucristo. Siempre nos deben de guiar para allá. No significa que el contenido del sermón no sea importante. Lo que estoy diciendo es que si el contenido de tu estudio de la Biblia no te lleva al Señor Jesucristo, entonces ese estudio no te sirvió de nada. ¿Okay? La importancia de este sermón se deriva del predicador del sermón. Como vamos a ver el día de hoy, el predicador es el centro del sermón. Todas las líneas de enseñanza de este sermón nos llevan de una manera o de otra al extraordinario personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si en el estudio de la Biblia tú pierdes de vista a Cristo, ya lo perdiste todo. ¿Okay? Entonces vamos a dividir nuestro mensaje del día de hoy en 3 partes. Vamos a estudiar la reacción que tuvo esta multitud, la razón de su asombro y qué aprendemos de estas cosas. Entonces, número 1, Romano en su programa dice la reacción de la multitud. La reacción la vemos en el versículo 28, en donde dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Miren, es muy difícil traducir la palabra en griego que utilizó Mateo para decir se asombraron. En algunas versiones dice se admiraron o quedaron admirados. La traducción literal de esa palabra es fueron golpeados por la sorpresa.
Literalmente, fueron golpeados, o sea, quedaron fuera de sí por la sorpresa. Ahora, la palabra enseñanza, su traducción significa principalmente enseñanza, pero también se puede traducir como doctrinas. Por eso en algunas versiones dice, quedaron sorprendidos por sus doctrinas. Pero esto es lo que significa ese pasaje, les puse esto en sus notas. Entraron en shock por la forma en que explicó sus doctrinas. O sea, quedaron literalmente en shock, mudos de asombro, como alguien que acaba de escuchar algo totalmente extraordinario. ¿Okay? Yo sé que va a haber gente que va a escuchar estas palabras y va a decir, ay, no es para tanto, ¿no? O sea, sí está padre el sermón, pero así como que shock, ¿no? Sorpresa. ¿Qué es lo que sorprendió tanto a esta multitud? Bueno, pues es el número 2 romano. Fíjense qué rápido vamos. Es un engaño, pero bueno. Número 2 dice, la causa del asombro de la multitud. Mateo nos dice en el versículo 29, dice, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Miren, para entender la profundidad de lo que acabamos de leer, necesitamos platicar algunas cosas. Fíjense, si ustedes leen el capítulo anterior al inicio del Sermón de la Montaña, que es Mateo 4, al final casi del capítulo 4 nos dice que después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesucristo regresó a Galilea. ¿Okay? Entonces Jesucristo está regresando al lugar en donde creció. Entonces el lugar a donde está regresando hay mucha gente que lo conoce perfectamente, que lo vieron desde niño, conocen a su mamá, conocen a sus hermanos y hermanas, seguramente conocieron a José, que era el carpintero del pueblo, pero también nos dice que su fama se había extendido por toda Siria, porque había estado predicando la palabra de Dios por todos lados y lo que estaba haciendo era sanar a la gente. Sanó a gente con dolores graves, a epilépticos, a paralíticos, y entonces lo seguían multitudes de muy diferentes lugares. Nos dan una lista al final del capítulo 4, dice que la gente venía de Galilea, Decápolis, Jerusalén, de Judea. Entonces imagínate la mezcla de la gente que estaba en la multitud cuando Jesús empezó a hablar. Seguramente había gente que venía de muy lejanos lugares que habían escuchado hablar de lo que estaba haciendo sanando gente. Entonces había gente que a lo que venía era a ver milagros. Pero había también mucha gente ahí que lo conocía, que lo habían visto crecer. Entonces yo creo que había algunos ahí que fueron a decir, ¿será ¿no? el carpintero? Dicen que está, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces van para ver unos milagros, otros para ver a Jesucristo. Pero Mateo nos dice claramente que la gente quedó en shock por dos cosas. La autoridad que sus enseñanzas revelaban acerca de Jesús y la diferencia radical que tenía Jesucristo de enseñarles en comparación a los maestros de la ley. Piensen en esto. Normalmente la gente nos asombramos cuando escuchamos o cuando vemos algo que queda fuera de nuestra esfera normal de experiencia. O sea, tú tienes una cierta experiencia de vida, has visto ciertas cosas, has escuchado ciertas cosas, crees ciertas cosas, y si de repente alguien hace o dice algo que está totalmente fuera de tu experiencia, eso te sorprende, te asombra, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cuando era adolescente me gustaba mucho la fotografía, pero cuando yo era adolescente, fue el siglo pasado, y la fotografía era una cosa muy diferente a la fotografía de hoy, ¿no? Las cámaras, ¿se acuerdan cómo funcionaban? Tenías que ir a comprar un rollo, ¿no? con su film y meterlo a la cámara y tomar las fotos, luego tenías que sacar el rollo, mandarlo a un lugar a que lo revelaran, a que lo imprimieran. Se tardaban 3, 4, 5 días y te ibas y recogías las fotos y entonces te enterabas qué habías visto, ¿no? Qué habías fotografiado. ¿No saben ustedes el shock que recibí la primera vez que vi una cámara Polaroid Instamatic? ¿Se acuerdan de esas cámaras? Que ¿ya? O sea, hay un estudio de revelado adentro de la cámara esa. Y por las caras que veo aquí en la audiencia, me doy cuenta de que estamos perdiendo la capacidad de asombro. O sea, es muy difícil para nuestras nuevas generaciones que la tecnología los asombre porque han visto cosas avanzar tan rápido que no te asombran esas cosas. Pero si tú te vas a un lugar en donde no hay tecnología y de repente les enseñas tecnología, entran en shock. O sea, Karina, nuestra hija Katrina y yo tuvimos la oportunidad de ir a un viaje misionero en el 2013. Fuimos a África, a Burundi, que es uno de los países, si no el más pobre, uno de los más pobres de todo África. Y fuimos a trabajar con una tribu que llevamos trabajando con ellos hasta la fecha un poquito más de 10 años.
que están totalmente aislados de la civilización del mundo. En donde ellos viven no hay electricidad. Entonces todo el trabajo es a mano, ellos ahí se la rifan, pero ahora sí que a fuerza, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y llevábamos un iPad y les tomamos una foto a los niños y se aglomeró la tribu para acercarse a ver lo que habíamos hecho. Y estaban todos impactados cuando volteamos y les enseñamos la foto. Y entonces yo decía, ¿por qué se impactan tanto? Y entonces uno de los traductores me dijo, es que aquí no hay cuerpos de agua claros y no tienen espejos, nunca se han visto, no saben cómo se ven. Entonces les tomas una foto y les digo, ¡oh! Mudos de asombro. Eso es exactamente lo que Mateo nos está transmitiendo aquí. Lo que escucharon ellos estaba tan fuera de su esfera de experiencia que se quedaron atónitos ante lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Por qué? Por las cosas que dijo en cuanto a su autoridad y a la comparación que hizo con las enseñanzas que daban los maestros de la ley, que eran los responsables oficiales de interpretar la ley. Jesucristo mismo en Mateo 23, versículo 2, dice estas palabras: los maestros de la ley y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. No vayan a creer que les está echando porras. Ahorita van a ver qué dice después de esos versículos, ¿ok? Pero les está diciendo, estos señores se dedican a interpretar la ley. Pero nuestro texto, Mateo, dice que hay un contraste enorme entre la forma en que Jesucristo enseña y la forma en que los maestros de la ley enseñan. Entonces necesitamos ver cuál es ese contraste. Entonces vamos a hablar rápidamente primero acerca de los maestros de la ley. Me voy a ir rapidito porque estas cosas, algunas de ellas ya las vimos en la serie. Pero hay tres cosas principalmente por las que se caracterizaban los maestros de la ley. La primera de ellas es esta. Los maestros de la ley se apoyaban siempre cuando enseñaban en los escritos de rabinos del pasado. O sea, el pueblo de Israel tiene una historia de rabinos que se la pasan escribiendo sus interpretaciones acerca de lo que la Torah, la ley de Dios dice, y los siguientes rabinos, en lugar de irse a la ley, se van a los escritos de esos rabinos. Y muchos de esos rabinos han distorsionado la ley, le han aumentado leyes a la ley a propósito, porque ellos dicen, esta es la ley, pero si ponemos otras 3 o 4 leyes encima, para romper esta ley tienes que primero romper las otras 4, entonces así nos aseguramos que nadie rompa la ley, y empiezan a inventar cada vez más leyes. ¿Okay? Entonces enseñaban cosas distorsionadas y aparte exageraban la ley. ¿Okay? Entonces cuando ellos enseñaban siempre decían, este mandamiento significa tal cosa. Y si les preguntabas, ¿cómo sabe? Porque tal rabino así lo dijo. Vemos un ejemplo de estas cosas cuando en Marcos 7 Jesús está discutiendo con unos maestros de la ley, porque de acuerdo a la ley, la gente del pueblo de Israel tenía que honrar a su padre y a su madre ayudándoles económicamente, ¿no? Tendrían que mantenerlos cuando ya eran grandes. Pero había habido un rabino que les dijo que si el dinero que iban a utilizar para ayudar a sus padres, todo lo que tenían que hacer era decirle a los padres, este dinero es ofrenda a Dios, corbán, entonces ya no les tienes que dar nada. Y eso es lo que hacían por las enseñanzas de ese rabino. Entonces fíjense lo que les dice Jesucristo en Marcos 7:13. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Entonces estos rabinos anulaban la ley que pretendían enseñar, porque en lugar de basarse en la ley, se basaban en escritos de otros rabinos. Ahora, ¿esto cómo nos afecta a nosotros? O sea, en la práctica, ¿qué debería de hacernos ver? Miren, esto para mí significa esto. Muchos de nosotros leemos libros escritos por autores que se dicen a sí mismos cristianos. Y muchas veces esos libros traen unas doctrinas totalmente distorsionadas. Y hay gente que lee esos libros, se aferra a lo que ese autor dice y empiezan a predicar cosas que van en contra de la Biblia. Tu responsabilidad como creyente es comparar todo lo que lees y todo lo que escuchas. Si tú vienes aquí, escuchas un sermón y vas a la Biblia y lo que dijimos no va de acuerdo a la Biblia, tu responsabilidad es venir y decirme, oye, ¿y no dice aquí esto otro? ¿No estás contradiciendo la palabra de Dios? Y lo mismo pasa con libros. No permitas que un libro... Luego la gente se enamora de la interpretación de las doctrinas de otras personas y no de las doctrinas mismas. ¿Ok? Pero bueno, otra cosa que hacían los maestros de la ley es que se preocupaban por minucias insignificantes
generalmente enfocados en cosas externas, cosas que la otra gente puede ver, pero no se preocupaban por las partes más importantes de la ley, que normalmente tienden a ser internas y que para Jesucristo eran mucho más importantes. Por ejemplo, en Mateo 23, Jesucristo está hablándole a los fariseos y les dice que son unos hipócritas porque se preocupan en diezmar hasta de las especias. Eso quiere decir que, imagínate que tú tienes cilantro en la parte de atrás de tu casa y vas y cortas cilantro y lo pesas para sacar el 10% de lo que pesa, y eso vas y lo diezmas, ¿no? Dice, ustedes se preocupan mucho por estar diezmando hasta de las especias, pero dejan fuera la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y Jesucristo les dice estas cosas, no está en su programa, lo pueden ver en la pantalla, Mateo 23, 24, les dice, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Qué les está diciendo? Se preocupan por no cometer los pecados más insignificantes, pero cometen los peores pecados. Están concentrados en las minucias en lugar de las cosas más importantes para Dios, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Y si quieren ver el peor caso en el que nos demuestran que así es como se comportan, ¿saben en dónde lo vemos? En el juicio que le hicieron a Jesucristo. Piensen en lo que hicieron los líderes religiosos del pueblo de Israel. Primero convocaron a un juicio de noche. Arrestan a Jesucristo de noche y lo juzgan de noche, lo cual era contra la ley judía. Después traen a testigos falsos para poder condenar a Jesucristo a la muerte sabiendo que era inocente. O sea, le dan rienda suelta a su odio hasta que consiguen que crucifiquen a Jesucristo. Pero cuando ellos mismos tenían que llevar a Jesucristo de la casa del sacerdote de Caifás al palacio del gobernador, fíjense lo que nos dice la Biblia, Juan 18, 28. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, que era un gentil, ¿ok? Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. ¿Se dan cuenta de la hipocresía de esta gente? O sea, estaban más preocupados por cuidarse de una contaminación ritual. O sea, nos vamos a ensuciar si nos metemos a la casa de este, pero vamos a asesinar a este otro. O sea, en lugar de preocuparse por la contaminación moral y cometer un asesinato, eso no les preocupaba. Se tragaban el camello, pero colaban el mosquito. En la práctica, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Porque cuando pensamos en los fariseos, siempre nosotros pensamos en esos malvados, ellos, ¿no? Pero, ¿y cómo nos va a nosotros? ¿No te pasa que a veces estás muy preocupado porque todos te vean como el buen cristiano, pero en tu corazón a veces atropellas a alguien 5 o 6 veces? De eso es de lo que está hablando Jesucristo, ¿no? O sea, en tu corazón, ¿qué pasa? ¿No? Pero bueno, entonces, no debemos preocuparnos por lo externo, sino por lo interno. Y claro, obviamente, si escuchamos bien a Jesucristo, Él no está diciendo, ya olvídate de lo externo y preocúpate en lo interno. Porque les dice a los fariseos, tendrías que diezmar, pero aparte, cuidarte de las cosas más importantes. Lo que nos está diciendo es, si tú te limpias primero el corazón, lo de afuera se limpia solo. Pero los fariseos se preocupaban por mantener, que se vieran limpios por fuera, aunque su corazón estaba podrido. Por último, fíjense, los maestros se caracterizaban porque tenían un estándar de comportamiento para ellos y otro para los demás. Les dije hace un ratito, Mateo 23, versículo 2, que Jesucristo dijo, los maestros y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley. Pero fíjense cómo continúa, va a pasar en la pantalla los versículos 3 y 4. Dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Los maestros de la ley se la pasaban apuntándole a los demás por lo que no hacían, pero ellos no cumplían con esa ley. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? ¿No nos pasa lo mismo? ¿No? Cuando alguien hace un berrinche y dices, este es una ira pecaminosa. Y cuando tú te enojas, no, este es una ira justa y divina. Porque, ¿no? O sea, nosotros justificamos todo lo que hacemos nosotros, pero a los demás sí les apuntamos con el dedo. Lo mismo que los fariseos, ¿no? Pero bueno, esa es la manera en que los maestros enseñaban y se comportaban. Jesucristo decía que eran una máquina de producir hipócritas. Les decía, ustedes
se pasan la vida tratando de encontrar seguidores y una vez que los encuentran los hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. ¿No? Una máquina, es lo que pasa con el legalismo. Si nos volvemos legalistas, todo el mundo anda viendo a ver quién se porta bien, quién hace qué cosa, y entonces todo el mundo tiene que pretender que es bueno. Una máquina de producción de hipócritas. Eso no es lo que nos enseña Jesucristo. Entonces, aparece Jesucristo en la escena, que es el hijo del carpintero del pueblo, no se identifica con ninguna de las escuelas rabínicas del momento, ni se pasa tiempo hablando de las tonterías que le quitaban el sueño a los fariseos, pero empieza a enseñar con una autoridad totalmente desconocida para ellos. Bien, si nos ponemos en el lugar de una de estas personas, entenderías por qué el asombro. Fíjate, este asombro es producto de 4 cosas. La primera de ellas, dice el número 1 en su programa, dice, lo que sus palabras revelan acerca de quién es Jesús. O sea, aparte de las enseñanzas que nos está dando, que nos está diciendo qué hacer y cómo hacerlo, etcétera, la manera en que lo dice está revelando quién es Jesucristo. Piensen, por ejemplo, en Mateo 5:11. Les dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Qué les está diciendo? Dichosos, bendecidos, felices van a ser ustedes cuando por mi causa, o sea, cuando ustedes se identifiquen conmigo, con mi persona, a tal grado que entonces los persigan por eso. Noten que Jesús no dijo, cuando sufran por causa de la verdad, o cuando sufran por el reino de los cielos. Ni siquiera habló de Dios Padre. Dijo, no, cuando se identifiquen conmigo, la persona que está parada aquí enfrente de ustedes, yo. Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mucha gente pasa ese versículo como si nada y no se detiene a analizar la profundidad de lo que está diciendo. Dice, no he venido, más bien decidí venir para... ¿Venir de dónde? ¿De dónde vino? ¿Saben qué está diciendo Jesucristo? Yo siempre he existido. Estaba fuera de este mundo y entonces decidí venir. ¿Para qué? ¿No? Para darle cumplimiento a la ley. Yo decidí entrar a una naturaleza humana para darle cumplimiento a la ley. La existencia de Jesucristo no comienza cuando nació en el vientre de María. Por eso en la profecía famosa de Isaías, en Isaías 9, dice, un hijo nos ha sido dado. O sea, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, Él vino como el hijo preexistente de Dios a darle cumplimiento a la ley. Lo que está diciendo es, yo soy la expresión final de la ley. Soy la expresión del contenido de la ley de Moisés. Todo lo que se explica en la ley, todas las fiestas, todos los rituales, me señalan a mí. Yo soy el sacrificio perfecto, yo soy el cordero de Pascua, yo soy el templo, soy el altar. Y he venido para llenar a plenitud la medida de la ley. ¿Recuerdan cuántas veces estudiamos a Jesucristo diciendo la frase, ustedes han oído que se dijo? Y se refiere al asesinato, al homicidio, al adulterio, al divorcio. Pero ¿cómo continúa? Pero yo les digo, o sea, no hace referencia a nada más. ¿Qué les está diciendo? El que determina cómo se interpreta la ley soy yo. ¿Quieren saber qué significa algo? Pregúntenme a mí. Ningún rabino puede interpretar la ley. Yo puedo interpretarla. Y así se sigue por todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6. Pero por si eso fuera poco, yo no sé si se dieron cuenta de esto, pero la verdad es que es impactante. En el capítulo 7, Jesús termina afirmando que en el día del juicio, el que va a dar juicio, el que va a estar ahí para juzgar a toda la gente es Él. Fíjense lo que dice a partir del capítulo 7, a partir del versículo 21, dice, no todo el que me dice, ¿a quién se está refiriendo? A Él. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se está refiriendo? Al día del juicio. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? En el día del juicio, muchos lo que van a decir es, pero yo tuve una relación contigo. Lo cual significa que en ese día lo único que va a ser importante es qué relación tuviste con Jesucristo. ¿Qué hiciste con el Hijo de Dios? Y fíjense cómo continúa, porque esto es admirable. Entonces les diré, y ahí el pronombre evidentemente es yo. Entonces yo les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Lo más sorprendente de esa declaración es que el terrible castigo que va a sufrir la gente
que no tuvo relación con Él es estar alejados de Él. O sea, ahí está diciendo cuál es el castigo. Aléjate de mí. Fuera de mi presencia, jamás te conocí. Cuando consideramos a profundidad estas cosas que Cristo dijo acerca de sí mismo a través de sus enseñanzas, como se los he dicho muchas veces, esto nada más nos deja 3 posibilidades acerca de quién es Jesucristo. O está loco, o es un mentiroso, o es el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, o es un loco, ¿no?, que piensa que es Dios, está convencido, pero no es Dios. O es un mentiroso que está tratando de embaucarte para manipularte de alguna manera. O es el Hijo de Dios, pero no deja espacio para nada más. O le crees quién es, o no le crees. Pero lo que no puedes hacer es creer que Jesús fue un buen hombre, un gran maestro, pero nada más, ¿no? Los musulmanes consideran a Jesucristo un gran profeta. Eso no es posible, porque con Cristo no hay términos medios. O tú crees que Jesús es quien dijo ser y entonces caes de rodillas ante Él y le dices: mi Señor, mi Rey, mi Salvador, o lo rechazas por completo. Eso le quedó claro a la gente que lo escuchó y por eso quedaron en shock. Dijeron: nos está diciendo que es Dios hecho hombre. Pero no es lo único que los asombró. Otra cosa que debe haberlos asombrado muchísimo, número 2, dice: el nivel al que confrontó a sus seguidores. O sea, los fariseos, los maestros de la ley, confrontaban a la gente. Pero ¿cómo lo hacían? Confrontaban siempre con su comportamiento externo, con si seguían físicamente las leyes que ellos mismos inventaban. Pero aparece Jesús en la escena y empieza a hablarles de un nivel totalmente diferente, ¿no? Les dice cosas como: el reino de los cielos está reservado para los pobres en espíritu, no para los que se adhieren al sistema ritualista de los maestros. No. Los que reconocen que espiritualmente están en bancarrota. Lo que está diciendo es: dichosos los que conocen la maldad de su propio corazón y entonces vienen ante Dios no como el que se siente con derecho a demandar o como el que se siente superior a otros porque cumple por fuerza de voluntad ciertas cosas, sino como el recaudador de impuestos ese que está en el templo, que no se atreve ni a levantar la vista hacia arriba, que está sumido en la vergüenza y todo lo que puede decir es: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Jesús sigue con las bienaventuranzas, explica cómo es el carácter de una persona que es miembro del reino de los cielos. Es una persona sensible a sus pecados, manso, sedientos, pero no de dinero o de poder, sino de una vida cada vez más pura. Esta gente que está oyendo estas cosas nunca había escuchado nada semejante. Todo lo que habían escuchado era un legalismo externo por fuerza de voluntad. Pero ahora Jesús viene y les dice: no. No se trata de seguir la letra de la ley, se trata de seguir el espíritu de la ley. Esta es una transformación que sucede de adentro hacia afuera. Empieza en tu corazón y cuando tu corazón es transformado, todo cambia. Nos dice: no se trata nada más de no matar a alguien físicamente. No debes ni odiar a tu hermano, porque eso es posible que te lleve a cometer un homicidio. Mateo 5:22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. ¿Qué está diciendo Jesús? En el momento en que tú das rienda suelta a tu ira, dentro de tu corazón, aunque nunca cometas un homicidio físicamente hablando, pero sí te lleve a decir palabras hirientes a otra persona o a destruir su carácter a través del chisme y la calumnia, estás cometiendo homicidio. Lo mismo habla acerca del adulterio, del divorcio. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Fíjate, Jesús les está presentando el pecado de una manera en que los maestros nunca lo habían hecho. Dice: el pecado es una actitud de la mente, del corazón, una disposición interna a ir en contra de la voluntad de Dios. Esta gente jamás había escuchado esa perspectiva acerca del pecado. Jesucristo los confronta a un nivel tan profundo. O sea, los fariseos nunca habían tocado la llaga en el corazón de la gente. Jesucristo viene y toca el punto más sensible en el corazón, diciéndoles: esto es lo que realmente cuenta. Además de eso, o sea, lo que dijo de sí mismo, el nivel al que confronta, pero hay otra razón por la que deben haber quedado sorprendidos. Número 3, dice: la maravillosa simplicidad con la que enseñaba. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído algunos de los libros que han escrito los rabinos
que de verdad en el pueblo de Israel se especializan en escribir cosas de lo más complejas. Entonces imagínate los maestros de la ley, cuando le enseñaban a la gente seguramente quedaba admirada de los conocimientos que tenían, aunque no les entendían nada. ¿No? Decían, uy, qué profundo, ¿y qué quiere decir? ¿No? Porque son una enredadera las enseñanzas rabínicas. Pero Jesús empieza a enseñar, ¿no? Y es evidente que la manera en que enseña no está persiguiendo que la gente lo admire por la cantidad de conocimientos que tiene, sino porque su palabra penetra en el corazón de la gente. O sea, su sermón fue explicado con tal sencillez, con un lenguaje tan accesible, que estoy seguro que no entendieron el alcance espiritual que tenían sus palabras. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que le da luz a la palabra de Dios. Y muchas de esas personas no tenían al Espíritu Santo con ellos, pero te puedo asegurar que entendieron el contenido verbal de sus palabras, porque hablaba de una manera muy sencilla, sus ejemplos eran muy simples y entonces golpeaban poderosamente a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la preocupación y la ansiedad, si se acuerdan, a mí me tocó predicar ese sermón, la preocupación y la ansiedad. Jesús no le da a la gente un tratado psicológico acerca de cómo la ansiedad causa traumas y problemas en el corazón. No era necesario. Simplemente les hace comparaciones para que entiendan lo ridículo de preocuparse por ciertas cosas. Les dice, ¿por qué se preocupan por la comida? ¿Qué es más grande? ¿La comida que entra al cuerpo o la vida misma que tiene tu cuerpo? Dice, y la conclusión obvia de toda la gente dice, bueno, sí, la vida. Bueno, ¿y el que te dio la vida no tendrá el poder para darte la comida? Y entonces les pone un ejemplo de algo que ven todos los días. Mateo 6:26 les dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Alguna vez han visto un ave cosechando, construyendo graneros? Y todos dirían, pues no. ¿Y por qué no? Pues porque la tierra está llena de gusanos. ¿Y por qué está llena de gusanos? Porque el que creó las aves llenó la tierra de gusanos. Así es como opera Dios. Y te quiere más a ti. Hay muchos gusanos también para ti. Y lo mismo dice con la ropa, comparándola con los lirios. O sea, sus ejemplos son tan simples, pero poderosamente penetrantes, como la gente dice, pues claro, si Dios es el que provee todo, ¿por qué me estoy preocupando? Pero hay una cosa más que debe haber llamado la atención, y aquí, fíjense, creo que llamó la atención de un grupo de gente, porque la gente que venía de muy lejos no conocía a Jesucristo. De hecho, de acuerdo a la Biblia, si hubieran llegado, si tú llegaras en el túnel del tiempo a esa época y vieras a la multitud antes de que Jesús empezara a predicar, ni siquiera hubieras podido distinguir quién era. La Biblia dice que era común y corriente, ¿no? Pero los que sí lo conocían seguramente quedaron impactados por esto. Número 4, su carácter intachable. Jesucristo, ¿verdad?, en esto se diferenciaba también de los maestros de la ley. Él no tenía un estándar para los demás y uno diferente para él. Acuérdense que Jesucristo está predicando este mensaje en Galilea. Seguramente había cientos de galileos ahí presentes y puedo asegurarles que Jesucristo seguramente le debe haber hecho trabajos de carpintería, debe haber tenido tratos de negocios con muchas de las personas que estaban ahí presentes. Conocían a él, conocían a su familia y ninguna persona lo acusó de ser un hipócrita. Cuando empezó a hablar de la justicia y el comportamiento, dijo, no, no te hagas, ya te pagué la mesa y las sillas y todavía no me las entregas, quedaste hace un mes. No, o sea, está exponiéndose ante todos, hablando del carácter correcto de un seguidor de Dios, y absolutamente nadie lo puede confrontar. Jesucristo sin ningún miedo puede decirles, la parte central de la ley soy yo, mírenme a mí, yo soy el ejemplo perfecto, enfrente de todos. Incluso hubo un momento en donde retó a sus enemigos, no a sus amigos, a sus enemigos. En Juan 8:46 les dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Quién? Piensen, ninguno de los que estamos en esta sala, ni de los que nos están viendo por internet, ni los que nos van a ver en el futuro, podrían pararse enfrente de toda su familia, todos sus amigos, todos sus subordinados, todos sus compañeros de trabajo, todos sus jefes, toda la gente que los conoce y decir, el que piense que soy un pecador, que lance la primera piedra. No. Todos, ¿o no? El único
que puede pararse enfrente y decir esas cosas es Él. Por eso tuvieron que buscar testigos falsos para poderlo condenar. No había quien lo condenara. Entonces, todas esas cosas los dejaron en absoluto shock, ¿no? Lo que se reveló acerca de Él, el nivel al que los confrontó, la sencillez con la que los confrontó y el respaldo de un carácter perfecto. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Miren, esto debe de servir de advertencia para dos grupos de personas. El primer grupo es la gente que está aquí presente o que ha estado a través de sermón o que está viendo estos mensajes a través de internet, pero no tiene a Cristo en su corazón. O sea, no ha entablado una relación personal rindiéndole pleitesía al Rey del universo. ¿Por qué es una llamada de atención? Porque escuchen las palabras que leímos en estos dos pasajes. El texto dice que la multitud quedó asombrada de sus enseñanzas, pero lo que no dice es, y entonces se convirtió. El sermón es sorprendente, pero para la gran mayoría se quedó en asombro. O sea, la gente dijo, wow, ¿a dónde vamos a comer? Vámonos. Ahí se quedaron. Muy pocas personas estuvieron dispuestas a ir ante Dios, caer de rodillas y decir, Padre Santo, si esa es la descripción de un miembro de tu reino, estoy en serios problemas porque eso no me describe a mí, Señor. Por favor, sálvame, ten misericordia de mí, transfórmame porque quiero estar en tu reino. Muy pocas personas hicieron eso. Entonces, una cosa es admirarse de las enseñanzas y otra es ser movido al arrepentimiento. Miren, hace un par de semanas, el grupo de caballeros en nuestra iglesia en Houston se reúne en las noches, los martes en la noche. Entonces estábamos preparándonos para empezar y se acercó a platicar conmigo un señor que participa en muchas actividades, pero él trabaja para una obra misionera maravillosa en el centro de Houston, en donde reciben a hombres indigentes y los preparan, ¿no? Les dan casa, comida, no les cuesta un centavo y los preparan para salir a la vida otra vez, ¿no? Pero bueno, estaba yo platicando con él y me dice, fíjate que mi esposa hace un tiempo me engañó y me dejó y se fue a vivir con un hombre. Y ahora que llegaste tú, le pedí que viniera a escuchar un mensaje. Y vino y escuchó uno de tus mensajes y quedó impactada. De hecho, me dijo que se fue a su casa y volvió a ver el mismo mensaje 2 veces. Y después, a la mitad de la semana, le dije, ¿quieres regresar el domingo? Le dijo, no, no tengo interés. Dice, no quiere salir de su pecado. Sorprenderte de un mensaje no sirve de nada si no te lleva al arrepentimiento. Por eso les digo que no te puedes quedar en las palabras del sermón. Tienes que llegar hasta el predicador del sermón, que es Jesucristo. Pero escuchen esto. Si algo aprendemos de este sermón es que absolutamente nadie puede vivir a la altura de lo que este sermón pide de nosotros. Nadie. O sea, este sermón no es la ruta para llegar al cielo. Si tú escuchas esas palabras y dices, ok, entonces tengo que hacer todo esto para entrar al cielo, ya te equivocaste y ya nos equivocamos nosotros al predicarlo. Para entrar al cielo, la única forma es por la puerta estrecha del arrepentimiento y la fe, nada más. Pero esto es lo que quiero que se lleven, letra A. Lo que el sermón hace evidente es que necesitamos a Cristo. Necesitas de Cristo para que sea tu redentor, como el que pagó por tus pecados, el que te reconcilió con Dios, el que te da su perfecta justicia. Y una vez que eres salvo, sigues necesitando a Jesús, porque ahora lo que necesitas es su gracia para poder vivir la vida a la altura de su llamado. Por eso acuérdense cuando estudiamos el mensaje en donde Jesús dice, pidan, busquen, llamen. ¿Qué nos pide que pidamos? Gracia. Hay un almacén lleno de gracia disponible para todo el que está dispuesto a pedirla. Necesitamos pedirla. Entonces necesitamos de su gracia y aparte lo necesitamos como nuestro ejemplo. Cristo es la única persona que vivió su vida agradando al 100% a Dios todos los días. Él tiene que ser nuestro ejemplo, nadie más. Entonces no se trata simplemente de quedarnos admirados por el sermón, sino ser movidos a tal grado por el sermón que hagas de Jesucristo el todo de tu vida. Si estás aquí
y no tienes a Cristo en tu corazón, escúchame bien, te está llamando, te está hablando a ti en este momento. Y acuérdate cómo terminaron sus palabras en el sermón. Dijo: el que escucha estas palabras y no las pone en práctica, vendrá la tormenta y grande será su ruina. Estás a tiempo, corre a Él. Pero también es un llamado de atención para las personas que están aquí que sí tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque seas salvo, hayas entregado tu vida a Cristo, puedes cometer el mismo error que la multitud cuando te empiezas a acostumbrar a los mensajes. Y entonces puedes venir aquí y a lo mejor te gustan o te asombran, pero no te mueven a una obediencia cada vez más profunda. Y voy a aclarar a qué me refiero, porque este es un punto que confunde a mucha gente. ¿Okay? No se trata de trabajar arduamente para ser bueno. No puedes crecer espiritualmente por fuerza de voluntad. Eso significaría de afuera hacia adentro, creer que si te portas bien tu corazón va a cambiar. No funciona. El Sermón de la Montaña debe animarnos a empezar a desarrollar hábitos de comportamiento que llamamos disciplinas espirituales. Porque cuando desarrollas disciplinas espirituales te pones en el lugar en donde Dios te puede transformar. Por eso Jesucristo durante el sermón dice: cuando oren, cuando ayunen, cuando ofrenden. Esas son disciplinas espirituales que Jesús asume que todos llevamos a cabo. Nota, por ejemplo, la cantidad de veces, lee los evangelios, cuántas veces y por cuánto tiempo Jesucristo se alejaba de toda la gente, se iba solo para estar en comunión profunda con su Padre, orando, ayunando, recibiendo de Él, pidiéndole dirección. Si Jesús necesitaba eso, tú y yo lo necesitamos multiplicado por 1,000,000. O sea, necesitamos desarrollar estas disciplinas. Entonces, ¿qué nos enseña este sermón? Letra B: necesitamos mantenernos en la persecución de Dios diariamente. Todos los días, todo el tiempo tienes que estar persiguiéndolo a Él, tratando de estar en comunión con Él, leer tu Biblia, meditar en lo que te dice, en qué te confronta, cuál es la aplicación. Fíjate, lectura de la Biblia sin aplicación, cero transformación. Es de la aplicación de las cosas que viene la transformación. Si no haces esto, si no tienes disciplinas espirituales, tú vas a decir lo que va a pasar. Ni cuenta te vas a dar, pero de repente un día vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que el que reina en tu vida eres tú. Persigues las mismas cosas que persigue el mundo y simplemente les pones el letrero de cristiano. ¿Ya? Y fíjate, lo que sucede es que empiezas a ser influenciado por todas las voces del mundo. Como no tienes una comunión que te ayude a escucharlo a Él, piensa en el escándalo que hace el mundo acerca de lo que está bien, de cuál es la verdad, qué es lo que tenemos que hacer, lo que es correcto. Entonces, eso es lo que te está bombardeando. Si no tienes comunión con Dios, cuando te des cuenta, vas a estar totalmente siguiendo la sabiduría de este mundo y persiguiendo las mismas cosas que persigue el mundo. Solamente persiguiéndolo a Él en todo momento, Él se convierte en tu autoridad. Y entonces eso te va a dar la fortaleza para declarar públicamente tu fe, aferrarte a los valores de la Biblia y entonces sí, a vivir a la altura del llamado que tiene para ti, llenándote de gozo. Eso es lo que la gente no entiende. Hay gente que dice: Dios no está preocupado por tu felicidad, sino por tu carácter. Dios lo que quiere es que moldear tu carácter, porque eso es lo que te trae verdadero gozo. Parte del fruto del Espíritu es gozo, felicidad. Sí le preocupa, pero la verdadera felicidad, no la que ofrece el mundo. Solamente así. Disciplinas espirituales que te pongan en comunión con Él todos los días. Y te llevas ese espacio espiritual a todo lo que haces todo el día. Ese es el Sermón de la Montaña. ¿Quedó clarito? Vamos a orar. Padre, Señor, hemos pasado meses estudiando las impactantes enseñanzas que tu Hijo Jesucristo vino a traernos. Te damos gracias, Señor, porque tú te encargaste de preservar cada una de esas palabras para que nos llegaran hoy a este lugar en donde estamos tan lejos de donde se dijeron y en una distancia en tiempo de miles de años. Sé, Padre, que tenemos el mal hábito de recibir este tipo de enseñanzas tan profundas y luego guardarlas en un cajón en nuestro corazón y olvidarnos de ellas para siempre.
quiero pedirte, Señor, para todos los que estamos aquí, para todos los que escuchen estas palabras en algún momento, que nos des la fortaleza, la constancia para acudir a ti consistentemente. Que nos ayudes a leer estas palabras, pero con la intención de perseguirte a ti. Ayúdanos a reconocer en el predicador de este mensaje a la segunda persona de la Trinidad, a tu Hijo hecho hombre, que por amor vino a este mundo para redimirnos, para abrir un camino para cada uno de nosotros para llegar a ti. Ayúdanos a seguir su ejemplo, a reconocer que sin ti estamos totalmente perdidos, que nuestra vida está llena de oscuridad cuando tu luz no la ilumina y que necesitamos de esa iluminación todos los días. Ayúdanos también, Señor, a amarnos mutuamente, para animarnos mutuamente a seguirte. Y te pido, Padre, que el impacto de todas estas enseñanzas haga una transformación profunda en cada uno de los miembros de esta tu iglesia, para que realmente seamos un impacto para este mundo, para que cumplamos el llamado que es al que nos llamaste, Señor. Ser luz, ser sal, para tu gloria. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.